enfermos no solo consultan a la atención primaria de salud, no solamente consultan es decir, no siempre llegan a la guardia, sino vienen al consultorio inclusive, al consultorio particular o al consultorio del médico, digamos, o a la atención primaria de salud. Y hay que hacer diagnóstico diferencial. El problema es que un porcentaje importante de estos enfermos puede tener un desenlace fatal. Me estoy refiriendo a lo que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este es un cuadro clínico que se ve frecuentemente en los pacientes con obesidad mórbida, es decir, obesidad grado 3. Si estamos hablando que la obesidad es un problema de salud pública, 30 a 40% de la población sufre de obesidad. Imagínense cuán frecuente tendría que ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La literatura mundial dice que el 30% de los pacientes obesos puede cursar con este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, es un tema de salud pública. ¿Será que el ronquido es normal? Es un síntoma que se le está dando mucho, se está investigando mucho, porque definitivamente dentro de esta población que sufre del ronquido, hay personas, hay pacientes que pueden tener un desenlace fatal. ¿A qué se refiere cuando uno dice SAOS? Son episodios repetidos de obstrucción o colapso de la vía aérea superior que tienen lugar mientras la persona duerme. Fisiopatológicamente, siempre ha sido un problema cuando uno está roncando, cuando uno está al lado de una persona que está roncando. Uno dice, es porque la lengua obstruye la introducción del aire, o sea, ese sonido en realidad que se produce es por la obstrucción que provoca la lengua. Este es un concepto, digamos, muy básico, muy sano, pero en realidad el hecho de sufrir estos episodios de obstrucción de la vía aérea, fundamentalmente en el paciente que sufre obesidad, hay que tomarle mucha importancia. Hay que hacer anamnesis con la familia, con la persona que duerme a su lado, con el enfermo, para ver qué le pasa al paciente. Son pausas respiratorias como consecuencia de una obstrucción parcial, ya sea porque disminuye la frecuencia respiratoria, hay hipopnea, o muchas veces esta obstrucción parcial produce una pausa respiratoria completa, o sea, el paciente entra en apnea de más de 10 segundos de duración en número de 10 o más episodios cada hora. Entonces, este fenómeno de disminución de la frecuencia respiratoria provoca una reducción de la saturación de oxígeno. Entonces, esta disminución de la frecuencia respiratoria, esta obstrucción parcial o completa, lo que al fin de cuentas provoca es una reducción
de la saturación de oxígeno. Esta es otra definición de la apnea obstructiva del sueño. Un trastorno, dice, en el que ocurren oclusiones repetitivas, totales o casi totales de la vía aérea superior durante el sueño. ¿Por qué esto se produce durante el sueño? Las apneas o hipopneas se asocian frecuentemente a una disminución de la saturación de oxígeno o alertamiento durante el sueño. La Sociedad Española dice que el síndrome de apnea obstructiva del sueño se define como un cuadro en el que el paciente se duerme en forma excesiva durante el día, ronca de noche, pero también tiene trastornos cognitivos conductuales. Como es un problema crónico esto, a la larga le provoca este tipo de trastorno. Y hay complicaciones respiratorias, cardíacas, metabólicas o inflamatorias, secundarias a episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior. O sea, aquí el problema no es la vía aérea inferior, sino es la vía aérea superior. Ya van a ver ustedes que los anestesiólogos, por ejemplo, tienen muchos problemas para la intubación orotraqueal en pacientes obesos, porque generalmente el obeso tiene un cuello corto y eso le dificulta introducir el tubo orotraqueal en el proceso de intubación orotraqueal. Entonces aquí el problema es la vía aérea superior, no la vía aérea inferior. Este es un problema de vía aérea superior. Es una enfermedad muy prevalente que afecta entre un 4 a 6% de los hombres y 2 a 4% en las mujeres, en la población general adulta. Y estamos llevando SAOS porque es una patología dentro de la neumología, y por la importancia y la frecuencia es que desde el año pasado yo he decidido introducirlo dentro de la cátedra de semiología y que también vamos a ver en la cátedra de medicina interna, pero ya más que todo al diagnóstico y tratamiento. Ahora lo que vamos a ver es más que todo semiología. Paciente obeso que viene por disnea y que refiere que se duerme mucho en el día, hay que sospechar SAOS. Y lo peor es que estos enfermos hacen complicaciones cardíacas. Hacen arritmias, sufren de hipertensión arterial. Ese es el problema. Se asocia con un deterioro de la calidad de vida, aparición de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y obviamente, si es un paciente que tiene como actividad el ser chofer, imagínense en la noche que se duerma con el volante, es un grave riesgo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno sube a un servicio público de taxi, que el paciente sea obeso, mucho cuidado, porque estos episodios pueden ser muy peligrosos. Esta es una definición donde ya muestra, de acuerdo al score, lo clasifican en leve, alteración moderada y alteración severa. Entonces, de acuerdo al número de horas de sueños es decir, el número de episodios sobre las horas de sueño, se considera anormal más de 5 episodios de apnea por hora de sueño. Es leve cuando ocurren 5 a 20 episodios. Es moderado el SAOS cuando ocurren entre 20 y 30.
y es mayor, cuando es mayor a 30, alteración severa. Claro, es muy difícil que uno durante la noche contabilice, ¿no?, estos episodios de apnea, pero lo más importante es que usted diagnostique el SAO, es decir, ya después lo va a estratificar si es leve, si es moderado o es severo. Entonces, lo importante es que usted dialogue con la familia cuando es la esposa que lo trae, o sea, el esposo, la pareja que lo trae, acusando de que ronca mucho, que se duerme mucho en el día, que es roncador. Entonces, lo que usted tiene que hacer es tratar de intentar que la pareja, que la familia, la persona que duerme con ese paciente, intente contabilizar esos episodios, si son muy repetitivos o no. El problema, es decir, el problema grave del síndrome de apnea obstructiva del sueño está en relación al compromiso cardiovascular. 50% con SAOS tienen hipertensión arterial y el 80% de estos hipertensos son hipertensos resistentes. Por esa razón el SAOS, es decir, todo paciente que tiene hipertensión resistente, aquellos pacientes que no se los puede controlar la hipertensión, precisamente hay que buscar un SAOS, porque el SAOS es una causa de hipertensión resistente. Más del 10% de estos enfermos sufren de insuficiencia cardíaca. Una de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente. Hay una prevalencia aumentada de los trastornos del ritmo. Estos enfermos tienen tendencia a morirse por un ataque cardíaco, o sea, el problema mayúsculo es un infarto agudo de miocardio, y también tienen riesgo de ictus, o sea, de accidente cerebrovascular, fundamentalmente embólico. Por esa razón es que es importante identificar el SAOS, catalogarlo como leve, moderado o severo y derivarlo al especialista. O sea, estos enfermos deben ser manejados por especialistas, ya sea por cardiólogos, por neumólogos, una vez que se hace el diagnóstico, pero al año, cuando lleven ustedes neumología y se avance este tema en mayor profundidad, el manejo de estos enfermos es multidisciplinario. Si bien el problema fundamental es de tipo cardiovascular, pero estos enfermos necesitan un enfoque multidisciplinario. En esta revista, hace muchos años atrás, ya se identificó factores de riesgo. Los que están subrayados son los más importantes. Y fíjense que acá dice edad. O sea, a medida, este es un problema que va ocurriendo a medida que uno se envejece, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de tener SAOS. Es más frecuente en los hombres y obviamente el factor de riesgo más importante es la obesidad. Para hacer diagnóstico, aparte de la edad, aparte de tener obesidad, tiene que haber este otro criterio que es el ronquido habitual. El paciente roncador y también un factor de riesgo es el incremento en la circunferencia del cuello, otro factor de riesgo. Anormalidades craneofaciales. Hay personas que nacen con alguna anormalidad craneofacial. Es un factor de riesgo el hipotiroidismo, porque generalmente el paciente que sufre de hipotiroidismo tiene obesidad. El paciente con acromegalia, la menopausia, la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco son factores de riesgo. Este es el síndrome de... Este es una patología
en la que el paciente tiene retrognatia, fíjense acá, el maxilar inferior está como retraído hacia abajo. Los dientes de la arcada superior y el maxilar se sitúan más anteriores que los dientes de la arcada inferior. Son los, ¿cómo le podemos llamar vulgarmente a estos niños, a estas personas? Trompudos, ¿no es verdad? Uno utiliza vulgarmente el término, es un término Canva, dice trompudo. Esto puede ser secundario a un maxilar grande y adelantado, pero también puede ser por una mandíbula pequeña y retraída. En la semiología ha descrito a estos niños que tienen un perfil como en cara de pájaro. Retrognatia. Esto se llama la retrognatia, es decir, ahí es una mandíbula retraída. Entonces, esta es una malformación del maxilar y la mandíbula que predispone al síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque si bien este es un problema que ocurre en personas mayores, pero cuando el niño ha nacido con esto, tiene riesgo. Los 3 síntomas clave para sospechar un síndrome de apnea obstructiva del sueño es aquel paciente que se duerme mucho en el día, que ronca de noche y que tiene estas pausas respiratorias o episodios de apnea vistas por un compañero o por una compañera. Fíjense, importantísimo es la historia clínica, una buena historia clínica. Acá, por ejemplo, se ve unas amígdalas muy hipertróficas. Es importante la exploración otorrinolaringológica básica. Estos enfermos deben ser valorados por el otorrinolaringólogo. Cuando yo sospecho un síndrome de apnea obstructiva del sueño, debo mandarlo a una valoración por el otorrinolaringólogo para que le haga una inspección de todo la vía respiratoria superior. Entonces, para elaborar el diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño, una buena historia clínica, no se olviden que tenemos que valorar el índice de masa corporal porque la obesidad es un factor de riesgo, es un elemento que predispone fundamentalmente, y se utiliza un test de somnolencia, el test de somnolencia de Epworth. Este es el test mundialmente que se utiliza para cuantificar el grado de somnolencia del enfermo, el test de Epworth. Y esta es la escala. Fíjense que de acuerdo a estas situaciones, por ejemplo, si el paciente se duerme sentado cuando está leyendo, se va dando puntaje. Si es frecuente que él se duerma leyendo, se da un puntaje de 3. Cuando el paciente se duerme viendo televisión, también lo propio, se va dando un puntaje. Estos son los episodios en qué contexto, en qué situación el paciente se duerme. Es decir, se evalúa la posibilidad que tiene el paciente de quedarse dormido o de cabecear, que es el término vulgar que se utiliza, ¿verdad? Si el paciente se duerme sentado, si el paciente se duerme viendo televisión, si el paciente se duerme sentado sin hacer nada en un lugar público, si el paciente se duerme como pasajero en un carro o autobús en viaje de más de 1 hora, si el paciente se duerme acostándose a descansar por la tarde si su trabajo se lo permite, si el paciente se duerme estando charlando con alguien, descansando sentado después de la comida sin haber tomado bebidas alcohólicas o esperando la luz verde del semáforo al estar manejado.
como no podemos aprendernos de memoria este test, entonces ustedes pueden bajarlo de la red de internet y ponerlo en práctica. Lo cierto es que tienen que saber que este es un score de Epworth para valorar el estado de somnolencia. Normal de 1 a 6, promedio de 7 a 8, y cuando superan los 9 puntos, entonces estamos hablando de hipersomnia, es decir, somnolencia excesiva. Hipersomnia cuando la sumatoria de todo esto es mayor a los 9 puntos. Había sido complicada la medicina en los jóvenes, ¿qué les parece? Yo en un principio, cuando empezamos la cátedra, les dije, ustedes tienen que revisar scores. Y ahora resulta que estamos hablando de muchos scores y ustedes tienen que aprender estos scores, ponerlo en práctica. Hay muchos scores en la medicina jóvenes que han sido validados mundialmente, que se utilizan mundialmente, que no van a dejar de utilizarse porque son de suma importancia. ¿Cuál es el fenotipo característico de un paciente que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño? Generalmente corresponde al sexo masculino, están entre los 30 y los 70 años, tienen sobrepeso, tienen un cuello ancho, son roncadores y con excesivo sueño durante el día. Fíjense que tienen mucha papada. Es frecuente que la gente que tiene mucha papada, que se llama papada, aquí la circunferencia del cuello va a estar muy aumentada, ¿no es verdad? Entonces, eso es el morfotipo de riesgo. Es un perfil característico, o mejor dicho, muy sugestivo de que pueda tener SAOS. Es muy difícil que un paciente tenga SAOS cuando es delgado, cuando no tiene obesidad, ¿verdad? O el cuello es largo, aquí el cuello es corto. Y les cuento que este abultamiento que ocurre acá en el hueco supraclavicular es un motivo frecuente de consulta. Yo tengo muchos enfermos, sobre todo mujeres, que vienen a decirme, doctor, tengo una bola, siento que parece ser de que tengo problemas del corazón porque mire mi abultamiento, mire esta bola que se me brota. ¿Qué creen que es esto? Tarea para la casa. Entonces, ese es el morfotipo de riesgo. Ahora, no todo paciente roncador presenta SAOS, ni todos tienen el mismo grado de severidad. Obviamente, en la medicina nunca es 2 más 2, 4. Uno debe sospechar. El médico sospecha una enfermedad y tiene que recurrir a exámenes complementarios. Este es el síndrome de Prader-Willi, en el que tiene retrognatia. Aquí las amígdalas están muy hipertróficas. Este es un paciente con síndrome de Down, que también es un factor de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño, aún en niños, porque tienen macroglosia. Y este es el morfotipo de la figura anterior, ¿verdad? Que tiene una circunferencia de cuello muy grande y con mucha papada. Eso realmente es un factor de riesgo porque obstruye. Frecuentemente se asfixian con la lengua posicional porque ustedes saben que la peor posición para dormir es la de decúbito dorsal. Entonces la mejor posición para dormir es la de decúbito dorsal izquierdo. Entonces, o decúbito dorsal derecho. Entonces, dormir en decúbito dorsal para un paciente que tiene síndrome de Down, para un paciente que tiene las amígdalas muy hipertróficas, pues
va a tener estos episodios de apnea porque la lengua se va a ir para atrás y va a obstruir la vía aérea. Entonces es importante medir la circunferencia del cuello. Parámetro mayor a 38 centímetros en mujeres y mayor de 40 centímetros en hombres, eso ya es un factor de riesgo. Perímetro cervical. Un índice de masa corporal mayor de 30 ya es una obesidad mórbida. No nos olvidemos que estos son otros factores de riesgo que predisponen al SAOS, macroglosia, que es la lengua grande, que se ve fundamentalmente en los niños con síndrome de Down, la hipertrofia de las amígdalas, la retrognatia, que se ve en el paciente que tiene el síndrome de Prader-Willi, factores endocrinos, hipotiroidismo, acromegalia. Fíjense ustedes que esto es semiología. Esto no es una charla de especialidad de la neumología. Esta es una charla de semiología, porque estamos hablando de historia clínica. Yo tengo que valorar si está obeso el paciente. Desde ya la condición de ser hombre ya lo hace predisponer. ¿Y alguna vez han visto a un médico medir el perímetro cervical? Ni idea, casi nadie lo hace, ¿no ven? Los ginecólogos miden la altura uterina, miden la panza de la mujer embarazada, cuánto mide de altura uterina, ¿no ven? Miden el abdomen, aunque no todos los médicos miden el abdomen, pero a nadie se le ocurre medir el perímetro cervical y había sido importantísimo para diagnosticar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Les cuento que yo tengo muchos enfermos con apnea obstructiva del sueño. ¿Y cómo llegan al médico? O sea, ¿cómo llegan? Para que ustedes crean, para que ustedes sepan, estos enfermos habitualmente llegan al cardiólogo o al internista. ¿Por qué? Porque son referidos por hipertensión. Ya decía que un alto porcentaje de estos pacientes tienen hipertensión y son hipertensiones resistentes porque tienen comorbilidad. Como son obesos, son difíciles de manejar. Entonces lo mandan al cardiólogo. Y el cardiólogo o el médico internista ya diagnostica el SAOS. O sea, aquí el problema es el SAOS por su factor predisponente que es la obesidad. Entonces, y otras veces lo mandan al cardiólogo porque estos enfermos tienen tendencia a tener arritmias cardíacas. Una de ellas, la más frecuente, es la fibrilación auricular. Es frecuente esta arritmia en los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando uno diagnostica el SAO, cuando uno lo sospecha el SAO, empieza, digamos, a preguntarle cuando viene con la pareja, si se duerme mucho. Sí, doctor, se duerme mirando películas, muchas veces se duerme en el almuerzo, charlando. Entonces ahí hay un factor ya de diagnóstico que es la hipersomnia, ¿no? Somnolencia diurna. Y ya cuando uno empieza a preguntarle, ¿y ronca su esposo? Sí, doctor, no me deja dormir. Ahí está el diagnóstico. Tiene factores de riesgo, ya tiene compromiso cardiovascular, está hipertenso, tiene arriba. Entonces, el diagnóstico ya ahí no solamente es la hipertensión arterial. Lo que hay que ver ahí es que si la hipertensión apareció primero o esa hipertensión arterial es parte del diagnóstico o es un componente más de la hipertensión del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay que ver las amígdalas cómo están también. Hay que medir el perímetro cervical. Aquí están los valores para sospechar. Y consumo de alcohol y sedante. Acá hay un índice de apnea e hipopnea, ¿verdad? Es el índice. Los valores normales de este índice, este es un parámetro por hora, menos de 5 por hora
más de 10 por hora en edades avanzadas. Eso es normal. Pero cuando ya hay más de 10 episodios de apnea o de hipopnea, es clínicamente significativo. Y cuando son más de 15, prácticamente ya se hace el diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de un síndrome de apnea obstructiva del sueño? A través de una buena historia clínica y un examen físico. Paciente varón que viene por historia de disnea o de hipertensión arterial, hay que evaluar el índice de masa corporal. Nunca debemos olvidarnos de evaluar la cavidad oral, medir el perímetro cervical, evaluar el tamaño de la lengua, evaluar si no hay hipertrofia de las amígdalas. Hay que evaluar el paladar blando. Para eso, para una valoración completa, yo tengo que pedir interconsulta con el otorrinolaringólogo. Hay que mirar el macizo facial para ver si no tiene retrognatia. Y ahora lo que más nos interesa, la clínica del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los síntomas que hacen sospechar un síndrome de apnea obstructiva del sueño, los ronquidos, el excesivo estado de somnolencia durante el día. Estos pacientes sufren de sueño no reparador, toda la noche están inquietos, hay lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas, sufren de resequedad oral matutina. ¿Por qué? Porque como duermen con la boca abierta, sienten que está muy seca la boca. Estos enfermos muchas veces acuden al médico por cefalea, tienen dificultad para concentrarse. Estos son los trastornos que la Escuela Española decía, que estos enfermos tienen trastornos cognitivos conductuales, son irritables, cambian fácilmente el humor, tienen disminución de la libido, del apetito sexual, y sufren de reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico que se llama el ERGE. Entonces, estos son los síntomas de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Alguna pregunta? ¿Se les ocurre, a ver, miren hacia atrás, si alguna vez han visto a una persona con historia de ser roncador, que está obeso, no tienen algún familiar, algún amigo, alguna amiga, que alguna vez hayan comentado de que se duerme mucho, que es roncador? Seguro, seguro. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha visto a un familiar, a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, al amigo, a la amiga, escuchar de que ronca por la noche, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que los ronquidos son normales. Cuidado, ¿ah? Y hay muchos de estos enfermos que se mueren estando durmiendo porque hacen un infarto de miocardio y se mueren. Muerte súbita cardíaca. El 30% de estos enfermos puede tener un episodio de muerte súbita cardíaca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. Sí. Esta enfermedad que es el ronquido, lo que dice usted, cuando esto ataca, o esto se lo ven las personas gordos o también las personas así, digamos, flacos, así lo ataca así a ambos por igual o digamos, o más puede llegar a tener, digamos, más consecuencias podría llegar a tener la persona, sea pálida o flaco. Hemos dicho pues claramente, ¿no?, que es más frecuente en los obesos. O sea, el ronquido es más frecuente en los obesos.
bien. Es raro este problema en personas que tienen peso normal o personas que tienen delgadas, ¿no? Es más frecuente en los obesos. Doctor, entonces la obstrucción en los pacientes con obesidad se produciría por la grasa que ellos tienen. O sea, en sí es por varios factores, ¿no? Es porque tienen mucha papada, eso hace que el cuello sea corto y tienen tendencia a obstruirse con su propia lengua. O sea, la entrada de aire más se dificulta en el paciente que tiene mucha papada y cuando es un cuello corto. Por eso les decía que los anestesiólogos tienen muchos problemas para intubar a los pacientes obesos. Y claro, de por sí el obeso tiene mala mecánica respiratoria. Ustedes van a ver que, ustedes vean a un obeso, cuando se echa, él empieza a respirar mal, porque tiene mala mecánica respiratoria. Tiene que dormir de un costado, porque si duerme de espalda, peor se dificulta la entrada de aire y por eso es que sufren estos episodios de apnea. ¿Está claro? Sí, doctor. O sea, el gordo, el paciente obeso, tiene dificultad para respirar. Su misma obesidad le provoca mala mecánica respiratoria. Si a eso se asocia el tener un cuello corto, porque habitualmente el obeso tiene cuello corto y tiene una circunferencia, un perímetro cervical también mayor que el normal, esos son los factores que, por esa razón es que el paciente tiene más riesgo de tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, cuando uno lo examina al paciente, ¿qué es lo que tiene que buscar? La presencia de un cuello corto y grueso, el perímetro cervical. El paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, está obeso. Hay estrechez en la vía aérea superior, por eso es que hay que evaluar la boca, el cuello. Hay que evaluar las amígdalas, hay que ver si no hay adenoides, ¿verdad? Estos enfermos también tienen alteraciones en la úvula, el paladar blando está alargado, pueden tener micrognatia o retrognatia, y si el paciente tiene edema de miembros inferiores, eso explica que debe estar en insuficiencia cardíaca, es decir, es un obeso que por la misma obesidad, por la misma hipertensión arterial, ya está sufriendo de las consecuencias de la hipertensión y la obesidad, como ser ya la insuficiencia cardíaca. O sea, ¿qué es lo que voy a buscar yo en el examen físico para coadyuvar en mi diagnóstico? Porque una cosa son los síntomas y otra cosa son los signos. Los signos semiológicos, jóvenes, se los busca. Y eso es lo difícil en la medicina. Si usted no sabe el signo que hay en una u otra enfermedad, ¿cómo los va a buscar? Difícil, pues, ¿no, verdad? Entonces yo tengo que conocerla la enfermedad y saber qué signos tiene esa enfermedad para que cuando mi enfermo venga por algún síntoma, yo diga, debe ser tuberculosis. Entonces la tuberculosis tiene estos signos y esos son los que yo voy a ir a buscar. Pero si usted no sabe cómo es la enfermedad, ¿qué es lo que va a ir a buscar si no sabe cuál es el signo que tiene la enfermedad? Por eso es que en semiología, jóvenes, la exploración física cuesta mucho, porque usted tiene que saber qué signo es el que va a ir a buscar, porque si no sabe qué es lo que va a buscar, ¿cómo va a encontrar? Usted no va a encontrar lo que no sabe. Tiene que buscar lo que sabe. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro?
Sí, doctor. Entonces, hasta aquí el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay síntomas y hay signos. Eso es semiología. Al año ya vamos a ver más profundamente el diagnóstico y el tratamiento. En semiología no nos interesa el tratamiento. En semiología nos interesa saber los síntomas, los signos y el diagnóstico sindrómico. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de una patología? En cuarto año de medicina, ya es más profundo ya el tratamiento fundamentalmente. ¿Cómo lo voy a tratar? Tengo que saber los diagnósticos diferenciales. En semiología, yo me conformo que ustedes sepan los síntomas y los signos de la neumonía, los síntomas y los signos del EPOC, los síntomas y los signos de un tromboembolismo pulmonar, los síntomas y los signos de un infarto de miocardio, los síntomas y los signos de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, los síntomas y los signos de tuberculosis. Eso es lo que a mí me interesa en semiología, que sepan cómo buscarlo, cuáles son los signos que yo voy a ir a buscar en un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estamos hablando ya en semiología de semiología pulmonar de varias patologías. Tienen que ir a leer esas patologías. Voy a nombrar todo lo que hemos visto. Hemos visto neumonías, hemos visto derrame pleural, hemos visto EPOC, hemos visto tuberculosis pulmonar y ahora síndrome de apnea obstructiva del sueño. Nos faltan unos 2 o 3 temas más y viene el primer parcial de semiología, que son 3 temas, 3 unidades: semiología general, semiología cardiovascular y semiología respiratoria. ¿Alguna pregunta? Entonces tienen que ir a buscar síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pacientes varones y obesos. Ya hay 2 factores de riesgo. Si no hay pregunta, lo dejamos. Y en la anterior clase, ni bien terminemos este primer ciclo de la práctica de electrocardiografía, electrocardiograma, el próximo ciclo va a ser de A5. Vamos a revisar examen físico. Vamos a ir aprendiendo a hacer examen físico. ¿Ok? De la revisión de las historias clínicas, ojalá que nos dé tiempo. Vamos a tener que hacerlo hasta que se pueda normalizar, pues, ¿no? Por la pandemia estamos perjudicados. No podemos, no hay todavía clases presenciales, así que vamos a tener que hacer un esfuerzo para que acá en consultorio pueda yo algunas cosas enseñarle. Ok, entonces